La deuda pública griega sigue creciendo. Hoy representa más del 180% sobre el PIB, es decir, una situación todavía peor que antes del primer rescate de Grecia en el 2010. La economía del país sigue cayendo. El PIB decrece, representa el 75% de lo que era anteriormente a la crisis. Y el paro sigue creciendo, 24% de la población activa está buscando empleo hoy en Grecia, los jóvenes son más del 50% que están buscando empleo y la pobreza se ha extendido. Hay que ver que más de la tercera parte del país está en riesgo de pobreza hoy en Grecia. Es decir, que hay poca perspectiva en este momento de que se recupere la economía griega después de 3 planes de rescate. Primero de todo, los recortes han operado en Grecia. Se ha recortado el presupuesto público. Es algo que más o menos se había previsto, se esperaba. Y evidentemente, cayendo el consumo, la inversión pública, se deteriora la economía. Han aumentado los impuestos para aquellos que los pagan, de forma importante también, con lo cual ha recortado el poder adquisitivo de muchas familias, de la clase media en muchos casos. Eso es un primer factor, es decir, las medidas adoptadas por Grecia han operado reduciendo la demanda interna. Eso es algo que se esperaba, pero también se esperaba que mejorara la competitividad. Los recortes sociales, los recortes en el presupuesto tenían que promover la competitividad y de esa forma, mediante la exportación, se esperaba que se recuperara la economía griega y eso no se ha producido. Básicamente, la economía griega no dispone de una base productiva lo suficientemente diversificada, lo suficientemente, digamos, proclive a responder a los cambios en la economía mundial, al crecimiento de la economía china, a las nuevas tecnologías. Está especializada en pocos sectores, básicamente el turismo, el transporte marítimo y poco más, algunos productos alimentarios. Es decir, es insuficiente esa base productiva para que se recupere en la economía griega. Tercer factor es que las reformas se han producido en algunos sectores, básicamente en el mercado laboral, las pensiones, pero no en otros sectores que eran los más importantes. Es decir, no se ha reformado aquello que era necesario para que creciera la economía griega. Las instituciones internacionales han intentado ayudar la economía griega mediante 3 planes de rescate. El primero en el 2010, el segundo en el 2012 y el último el año pasado. Básicamente planes que consistían en intentar suavizar el pago de intereses por parte del Tesoro griego y por otra parte, digamos, introducir condicionalidades, es decir, propiciar reformas en la economía griega para reemprender una senda de crecimiento económico. Esa era básicamente la idea de estos planes, estos 3 planes de rescate para Grecia. Desgraciadamente, estos planes no han producido un impacto lo suficientemente importante en aquello que se tiene que reformar en Grecia, es decir, primero de todo, mejorar la eficiencia de la administración griega. El problema fundamental de Grecia es que no dispone de un Estado que funcione. El Estado no puede recaudar, el Estado no puede controlar el fraude, el Estado no dispone de medios para ayudar a los desempleados a encontrar nuevos empleos, se está deteriorando la sanidad pública, etcétera, etcétera. Promover la eficiencia de la administración pública es todavía una asignatura pendiente. Segundo, las profesiones de algunos sectores, básicamente en el sector de servicios, son profesiones muy cerradas, muy monopolísticas, con lo cual eso dificulta la entrada de nuevas empresas y el crecimiento económico. Y por fin, evidentemente, hay que pensar en una quita de la deuda griega. Yo creo que ya el fondo está pronunciando en este sentido. Creo que está básicamente propiciando una reducción de la deuda pública, sin la cual parece muy difícil que otra vez la economía griega pueda crecer y devolver la deuda o parte de la deuda como lo piden los acreedores.